Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Saldaña París, aquí en mi casa, en mi estudio en la Ciudad de México, en cuarentena. Les voy a grabar esta especie de conferencia, aunque no sé si es exactamente una conferencia, o más bien una invitación, una provocación al diálogo, a que esto más adelante se convierta en una discusión un poco más horizontal y me hagan llegar preguntas y podamos conversar un poco sobre literatura en general, literatura mexicana y sobre mi libro, si les interesa. Sé que lo leyeron con Jasper. Y bueno, yo en realidad no tengo una formación académica, no, nunca me he dedicado al mundo universitario, estudié filosofía, no estudié letras y en realidad abandoné la carrera antes de terminar la licenciatura y no me dediqué para nada a eso. Empecé a trabajar muy joven en edición, en una revista literaria primero y después en varias editoriales. Y por lo tanto, pues mi lectura de la literatura, de cómo funciona la escritura, tiene más que ver con la práctica de la edición y con mi propia trayectoria como crítico de revistas no académicas que con la visión académica. Por lo tanto, quizás pues perciban que es una aproximación distinta a la que suelen frecuentar ustedes. Y un poco por eso mismo también he decidido que esto sea una especie de recorrido autobiográfico, porque para mí es más fácil hablar de literatura si lo hago al hilo de mi propia vida, porque realmente nunca he abordado la literatura como un objeto de estudio o algo que esté, digamos, enfrente mío, sino como una práctica y una parte esencial de mi quehacer, de mi quehacer cotidiano, digamos. Entonces, bueno, pues yo empecé escribiendo poesía y, y yo creo que eso ha marcado mucho mi visión de la literatura y las discusiones que me interesan y el tipo de temas y el tipo de formas también que, que tienen lugar en mis propios libros y también ha determinado mucho mi mirada como lector y mis intereses como lector. Empecé, digamos, desde muy chico, desde los 11 12 años, leyendo y escribiendo poesía, fascinado sobre todo como con la musicalidad de las palabras. Recuerdo mucho haber memorizado un poema de Lorca como a los 10 11 años para una clase de la primaria y a partir de ahí tuve como esa fascinación por el aspecto sonoro del lenguaje que para mí sigue siendo muy importante. Es decir, yo cuando escribo, ya sea prosa o poesía o lo que sea, procuro escribir en voz alta, me releo fragmentos en voz alta. Y eso, bueno, pues también ha determinado mucho el tipo de cosas que a mí me interesa leer en general y en particular en la narrativa. Yo creo que soy un lector que busca también una narrativa donde el lenguaje tiene un peso tan importante o más importante que la trama en general. Eh, Luego entraré un poco más en detalle del tipo de lecturas dentro de la literatura mexicana, que es quizás lo que más les interesa a ustedes, que el tipo de lecturas que frecuento y que tienen que ver como con esa insistencia en el lenguaje o ese reflexionar sobre el lugar de la sonoridad y el lugar de la forma, ¿no? Eh, Digo que empecé con Lorca y muy pronto también me fasciné, digamos, con las vanguardias del siglo XX, con las primeras vanguardias del siglo XX. Leí mucho, pues, surrealismo, dadaísmo, etcétera. Y eso marcó también mis intereses literarios, mis intereses filosóficos, al grado de que determinó un poco el curso de mi primera novela, que tiene mucho que ver con la vanguardia, con esa especie de entusiasmo por lo colectivo que se vivía un poco en los años 20 del siglo pasado. Y bueno,
Yo les decía que empecé también al mismo tiempo que estudiaba filosofía, empecé a trabajar como editor en la revista Letras Libres, primero en España, que es donde yo estaba estudiando, y después me regresé a México y entré a trabajar en Letras Libres aquí en México. Y yo creo que eso, digo, aunque me he dado cuenta a posteriori, también determinó mucho mi relación con la literatura, es decir, yo no tenía una formación propiamente literaria, había leído durante la carrera clásicos universales, digamos, pero no tenía una formación en literatura latinoamericana y no tenía un conocimiento para nada profundo de la literatura latinoamericana. En Letras Libres empecé a estar más en contacto con eso, tenía además ahí en la revista, me acuerdo, había pues una colección entera de la revista Plural y de la revista Vuelta, que fueron las revistas que dirigió Octavio Paz. Y ahí un poco me fui relacionando y empapando del mundo de la literatura latinoamericana, que en esas revistas era bastante diverso, digamos, a diferencia de Letras Libres, que es una revista bastante más elitista, con una línea política muy dura. Yo creo que las revistas de Paz eran un poco más abiertas, incluían pensadores y escritores de muy variada ideología y de muy variada estética, y un poco de ahí me empecé como a empapar de ese mundo latinoamericano que ya digo no me era muy cercano hasta entonces. Y en otro sentido también digamos, la práctica misma de la edición me llevó como a tener una experiencia, digamos, muy pragmática y muy incisiva sobre la literatura. Es decir, creo que la edición es una práctica crítica, en el fondo, es una forma de la crítica, incidir sobre el texto, modificarlo, hacer sugerencias, dialogar con él, ponerlo a dialogar con otros textos, que es básicamente lo que hace un editor. Son todas prácticas críticas. Entonces mi relación con la crítica siempre estuvo atravesada por la edición, que muy pronto empecé a concebir como eso, como una forma de la postproducción del texto, si se le quiere llamar así, que, que implica una crítica. Es decir, cuando tú haces una antología, por ejemplo, pones a dialogar textos entre sí, y ese diálogo genera una nueva lectura de cada uno de los textos que lo conforman, más aún si das claves de lecturas en un prólogo, ¿no? Y ese trabajo de edición de una antología, por ejemplo, a mí me interesó desde muy pronto. Y lo mismo pasa con las revistas. Uno pone a dialogar entre sí textos, no solo dentro de un mismo número, sino a lo largo de varios números. Yo estuve a cargo mucho tiempo de la sección de poesía, de Letras Libres, de la sección de cuento, y más adelante de la sección de crítica literaria. Y lo que buscaba era un poco eso, ¿no? Como relaciones insospechadas entre autores, eh, contrapuntos también, contrastes entre los autores incluidos, y creo que esa especie de apertura que implica la edición, que siempre es, digamos, una capacidad también para dejarse impresionar o sorprender por un texto, se refleja en mis manías lectoras, que son muchas. En general he sido un lector poco disciplinado, yo creo. No suelo leer con un orden o siguiendo una currícula específica. Me cuesta mucho, y esa es una de las razones por las que no me dediqué a la academia. Para mí la lectura es un espacio, pues, de libertad absoluta, donde procuro hacer exactamente lo que se me da la gana. Entonces, pues paso de una cosa a otra. Eh, Hoy puedo estar leyendo un bestseller, mañana me obsesiono con leer diarios personales, y al próximo mes puedo leer solo literatura latinoamericana contemporánea, y unos días después decido que no me interesa para nada lo contemporáneo y me voy a los clásicos, y así sucesivamente. Creo que
soy un lector muy impulsivo y muy voluble, y eso de alguna manera creo que se ha reflejado también en lo que escribo. Eh, Empecé, ya decía, publicando poesía, empecé publicando 2 libros de poemas, uno de corte muy lírico, el primero, que se titula Esa pura materia, donde básicamente había 4 secciones dedicadas como a diferentes materias o texturas o consistencias de lo real. Digamos, había el lodo por un lado, la madera por otro, el mármol y sus respectivas como atribuciones metafóricas, siguiendo mucho como a Bachelard, que era un autor que me interesaba mucho en ese momento. Es un libro que publiqué a los 22 años y del que reniego un poco porque es un tono lírico en el que ya no me reconozco del todo. Y después publiqué La máquina autobiográfica, que es otro libro de poemas más narrativos. Digamos, ahí yo empezaba a virar hacia la narrativa casi sin darme cuenta. Había una suerte de personaje en el libro que era la primera persona, ese es el nombre del personaje. Y, y había, digamos, todo un juego y una reflexión constante sobre qué es la primera persona, desde dónde habla la primera persona, cómo puede ser intercambiable con la tercera persona o con el diálogo, digamos. Son preocupaciones en el fondo narrativas que manejé o trabajé a través de la poesía en ese momento, ¿no? Esos son mis dos primeros libros. Después escribí una novela, En medio de extrañas víctimas, a la que hice breve referencia antes, que tiene mucho que ver con el espíritu de las vanguardias, pero que también es una novela muy diversa, que cambia de voces narrativas y donde hay una reflexión más o una vuelta de tuerca más sobre el asunto de la primera persona y la intercambiabilidad de los pronombres personales, la idea de que uno es yo y también es él y también es tú, y que, digamos, en esa intercambiabilidad de los pronombres personales se dirime pues muchas cosas, ¿no? Aspectos psicológicos, aspectos sociales y políticos, la posibilidad de entablar digamos, una suerte de comunidad con otras personas, y son todas ellas preocupaciones estéticas que me siguen obsesionando. Yo creo que, digamos, el asunto de la primera persona y la posibilidad de que se desdoble en otras personas verbales está en el centro de lo que escribo, y ha sido un poco también digamos, el motor detrás de mi interés como lector de narrativa desde hace muchos años. Poco antes de publicar mi primera novela me invitaron de parte de la UNAM, de la Dirección de Literatura de la UNAM, a hacer una antología de narrativa mexicana actual, que en ese momento era actual, en 2012, y cometí esa antología que se titula Un nuevo modo y que les voy a mandar también en PDF por si quieren revisar. Es un libro que se ha liberado varias veces, la UNAM lo ha abierto para descarga gratuita muchas veces, o sea que circula en internet, pero se los hago llegar de todas formas. Hice una selección de 10 autores, escribí un prólogo y digamos, puse el título y traté de generar una especie de diálogo entre los autores incluidos. Autores nacidos en los 70 y en los 80, muchos de ellos pues son muy conocidos y ustedes los habrán leído. Está Yuri Herrera, está Julián Herbert, está Viviana Benchushan, Valeria Luiselli, Laia Jufresa, en fin, hay otros, digamos, un poco menos conocidos. Está Carlos Velázquez también, que es bastante leído. Y bueno, pues un poco lo que trataba yo de explicar en el prólogo de esa antología es desde dónde leo yo la literatura mexicana contemporánea y el tipo de cosas que en ese momento me interesaban. Digamos, aunque tengo intereses constantes, también hay otros que como es normal, pues van cambiando, ¿no? En ese momento me interesaba mucho, digamos, el aspecto del lenguaje, que hubiera un trabajo con el lenguaje en cada uno de los autores
que los distinguiera, que hubiera una búsqueda de la forma, que hubiera un trabajo de prosa, un trabajo de sintaxis que de algún modo sorprendiera, ¿no? No sé, el cuento que incluí de Valeria Luiselli, por ejemplo, tiene un uso constante del guión largo, casi al estilo anglófono, ¿no? Digamos, este guión largo que es el M-dash, que se puede utilizar casi como dos puntos muchas veces y que de pronto evoca, no sé, para mí los poemas de Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? Que se servía todo el tiempo de estos guiones como interrupciones, pero que también son un dos puntos, una especie de conclusión lógica de lo que se ha dicho, ¿no? Digo, eso es un detalle, una coquetería formal que es algo que me llamó la atención de ese cuento de Valeria y que es una de las razones por las que incluí a Valeria, aunque bueno, hay muchas otras. Valeria trabaja mucho con el lenguaje. Valeria, al igual que yo, digamos, tiene un universo de referencias que pasa por la vanguardia europea, que pasa por el modernism inglés pues son más o menos universos literarios en los que coincidimos. Está Yuri Herrera en esa antología, que a mí los dos primeros libros de Yuri sobre todo me parecieron deslumbrantes, supusieron para mí realmente un cambio en la manera de leer y de entender la literatura en ese momento. Y bueno, pues incluí también un cuento de Yuri por eso mismo. Y, y en fin, Julian Herbert, que también viene de la poesía, ¿no? Y es algo que se nota mucho. Viene de la poesía, pero viene además de la poesía posmoderna, yo diría, como una poesía con mucha autorreferencia, con juegos como metaliterarios constantes, y es algo que se ve, por ejemplo, en su novela Canción de Tumba, ¿no? Donde hay una serie de mecanismos textuales propios de la poesía trasladados a la narrativa, a la novela, eh, y esta especie de juego metaliterario constante, de entrar y salir del texto, de reflexionar sobre los propios mecanismos escriturales, son digamos, algunas de las herramientas que están ahí en juego en los cuentos de esa antología que armé, que se titula Un Nuevo Modo. Es una cita que tomo de Jorge Cuesta, que también es un crítico literario que me interesaba mucho en ese momento. Y bueno, esa fue mi experiencia como crítico y también un poco mi puerta de acceso a la literatura, a la narrativa, a la novelística, a la cuentística mexicanas. Yo pues me había movido siempre en el mundo de los poetas, había publicado libros de poesía, ejercía la crítica literaria en Letras Libres y en otras revistas, pero solamente escribía reseñas de poesía. Y de algún modo con esta antología que hice, eh, trasladé esas discusiones de poesía al terreno de la narrativa. En poesía yo creo que las discusiones entre los poetas son mucho más intensas, eh, me atrevería a decir que más profundas también, ¿no? Yo no veo, digamos, un grado de discusión de asuntos estéticos entre los narradores con el grado de apasionamiento y de intensidad con que tienen lugar esas discusiones entre los poetas. Entonces a mí me interesa mucho el mundo de la poesía como referente. Creo que durante años, además, la poesía fue punta de lanza de la vanguardia, fue digamos, el taller en el que se generaban nuevas formas que después otras artes, no solo literarias, tomaban y se apropiaban. En ese sentido, la vanguardia estética del siglo XX, por esa razón también me interesa mucho, porque los poetas eran quienes generaban conceptos estéticos que después se terminaban filtrando a las artes visuales, a las artes escénicas, a la narrativa. Y creo que ese ejercicio de poner atención a las discusiones estéticas de la poesía y de los poetas y de algún modo trasladarlas o traducirlas a las discusiones de narrativa, es algo que me sigue interesando mucho y que sigo haciendo mucho, ¿no? Actualmente soy editor de una revista de poesía, que es el periódico de poesía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
y pues por lo mismo como editor estoy en constante relación con las discusiones sobre poesía, sobre todo latinoamericana, aunque también poesía en traducción. Y eso es, digamos, un aspecto que nutre mucho mi trabajo como narrador también. Como narrador y como pensador de la narrativa, como persona que se dedica a analizar los libros, aunque solo sea para disfrutarlos más cabalmente o para escribir mis propias cosas, ¿no? Ay, no sé si estoy yendo demasiado rápido. Es un poco raro este formato porque como no hay feedback, siento que me puedo seguir hablando y nadie me detiene para preguntarme nada y es un poco inquietante lo de tener que dar un discurso frente a una computadora, pero bueno, confío en que tomen nota de cualquier cosa que les interese y me hagan llegar preguntas y podamos seguir con esta conversación por email o les puedo mandar otro video u otro audio respondiendo a las dudas que tengan. Eh, Eso, digamos, son un poco como los antecedentes, todo lo que he dicho hasta aquí, los antecedentes de hasta dónde había llegado yo más o menos en relación a la literatura antes de escribir El Nervio Principal, que es la novela que, según tengo entendido, algunos de ustedes leyeron. Eh, Publiqué esa primera novela en medio de Extrañas Víctimas, que era digamos, tenía un tono bastante irónico, había una distancia irónica importante entre el personaje y el mundo, y una especie sí, de pantalla irónica que filtraba la mirada de todos los personajes un poco, pero sobre todo del narrador de la primera parte. Y había una constante reflexión sobre qué es la primera persona. Hay una especie de desdoblamiento astral de uno de los personajes. Es una novela un poco disparatada. Y hay una especie de desdoblamiento de uno de los personajes, que es una primera persona que se desdobla en una tercera, ¿no? Que es, digamos, este movimiento que les decía que a mí me interesa mucho. Eh, para mí el taller más importante de literatura que he llevado, que he frecuentado, es la escritura de diarios personales. O sea, yo desde muy chico empecé a llevar un diario, sobre todo cuando tenía 20 años o así, digamos, lo empecé a llevar un poco más formalmente. Lo he interrumpido muchísimas veces, lo he dejado varios años, pero siempre lo retomo. Y siempre que retomo el diario es cuando empiezo a escribir otras cosas. O sea, el diario es un poco el taller eh, en el que genero los contenidos y genero las ideas que después se traducen en novelas y en poesía, pero sobre todo en novelas. O sea, creo que para mí el diario personal es como un espacio privilegiado como para pensar la narrativa y como para generar tramas y generar historias y generar sí, discusiones estéticas que después terminan articulándose en novelas o en formas narrativas. Y yo creo que el hecho que el diario sea para mí ese taller determina mucho la, la persistencia y la preeminencia del tema de la primera y la tercera persona. El diarista es alguien que siempre está desdoblándose, que siempre se mira como otro, se escribe en primera persona, pero tiene la tendencia, digamos, a contemplarse como en tercera persona, ¿no? Y a veces, digamos, hay muchos diarios personales de escritores que buscan otros formatos, ¿no? Hay diarios que realmente se escriben en tercera, diarios que se escriben incluso en segunda persona, pero siempre está el tema de las personas verbales como una incógnita, como una preocupación y como una incomodidad en el centro del diario personal. Y esa incomodidad que está ahí al centro de ese formato, que no es exactamente un género, el diario personal yo creo que es más bien un soporte, digamos, el diario es sobre todo una cosa material, es un cuaderno sobre el que uno escribe, no tanto un género literario, pero digamos, sí es muy común encontrar en grandes diaristas, desde Pizarnik hasta Catherine Mansfield, a Gombrowicz, a Kafka, a quien quieran, una reflexión muy
muy presente y muy palpable sobre las personas verbales, y sobre ese desdoblamiento de la primera y la tercera persona. Entonces, digamos, yo creo que de ahí, como emanando de los diarios personales, esa reflexión se ha filtrado a mi narrativa y ha determinado también la forma en la que yo leo narrativa mexicana y narrativa en general. En el nervio principal, como ustedes o algunos de ustedes habrán visto, hay también una reflexión o una tensión con el tema de la primera y la tercera persona, es decir, es un libro escrito en primera persona, es alguien que lleva un diario realmente, es alguien que está en su cama y que está escribiendo físicamente sobre un cuaderno, digamos, está ese gesto que para mí tiene muchísima importancia en mi vida personal, quise trasladarlo a la novela y prestárselo al personaje, al narrador. Entonces es un narrador que escribe sobre un cuaderno que tiene un diario o algo parecido a un diario, porque no están numeradas las entradas por día, pero que recuerda y escribe, ¿no? Que son dos movimientos análogos que me interesaba equiparar. Y bueno, el personaje principal, el narrador, no tiene nombre, no se le asigna un nombre en la novela, como tampoco se le asigna un nombre al padre, ¿no? Al padre que es el antagonista con el que inevitablemente termina confundiéndose, porque ninguno de los dos tiene nombre. De alguna manera quise evitar ponerles nombre para facilitar esa especie de confusión entre ellos mismos, que no creo que se refleje en una confusión para el lector, espero que no, o no sé si sucede, pero sí que fuera posible, digamos, que se permearan un poco las fronteras entre ambos personajes al no tener nombre, digamos, el nombre confiere identidad, confiere frontera, confiere límite, yo soy Daniel y aquí termino y ahí empieza fulano o mengano, ¿no? Al borrar los nombres de esos dos personajes, pero no de todos los demás en la novela, aspiraba yo a que hubiera una especie de confusión entre esas personalidades o la posibilidad de una fusión eventual, que hacia el final de la novela se revela física también, ¿no? Digamos, hay una coincidencia de sus rostros, una coincidencia de algunos aspectos de su personalidad, ninguno de los dos tiene nombre, y eso es lo que genera, digamos, la ansiedad máxima del personaje y del narrador, que teme identificarse a tal extremo con el antagonista de la novela, ¿no? Con el personaje que más execra. Y pues eso, simplemente decirles que digamos, la génesis de esa preocupación o de esa, sí, de esa forma de tratar un problema estético está en los diarios personales, está en la poesía y atraviesa también mi primera novela, ¿no? Entonces es como una de las pocas cosas que se puede rastrear en común, yo creo, a lo largo de mis libros, porque en general me aburro muy rápido también de ciertas formas y de ciertas convenciones, eh, y paso de una cosa a otra cierta radicalidad, o por lo menos abandono tonos que ya no me interesan y cambio radicalmente, ¿no? La primera novela y la segunda que he escrito no se parecen en nada, y la tercera que estoy escribiendo todavía menos. No soy en ese sentido, digamos, un autor que genere un corpus muy eh, como inequívoco, donde sea posible reconocerme. Yo creo que nunca lo seré. Me gusta, digamos, explorar y aprender otra vez cada vez que escribo un libro, como tratar de aprender otra vez qué es la literatura y echar por tierra como todas mis certezas anteriores, porque creo que cada libro tiene que proponer una idea distinta de la literatura. No creo, digamos, en la coherencia de la obra, no me interesa, soy poco fiel a mis propias convicciones. Y, y por tanto, digamos, este tema de las personas verbales y de la intercambiabilidad de los pronombres y el desdoblamiento del yo en otro es quizás una de los pocos hilos conductores que se puede rastrear por lo pronto en mi poesía, en mis dos primeras novelas. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con mi propia obra. Voy a hacer un corte para que no pesen tanto los videos y me pondré a hablar un poquito más de narrativa mexicana.
Bueno, en cuanto a el tipo de literatura de narrativa, digamos más específicamente de narrativa mexicana que me interesa, ya les decía, hay una preocupación formal en el centro y por otro lado soy un lector de poesía, me gustan los poetas, narradores, y por otro lado me interesan mucho las artes visuales, las vanguardias, el arte contemporáneo, trabajo como traductor en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo también, y eso me mantiene, digamos, vinculado con ese mundo que para mí informa eh, muchos de mis intereses estéticos y por tanto también mis lecturas, ¿no? Eh, Narrativa mexicana, fui un lector y he sido siempre un lector poco comprometido, nunca me propuse estudiar a fondo la literatura mexicana del siglo XIX, ni del siglo XX, ni nada. Tuve una fascinación temprana pues, con los contemporáneos, con los estridentistas. La novela como nube de Owen me parece muy importante para mí, digamos, en mi formación lectora. Eh, y después, pues, digamos, he tenido desencantos constantes con la literatura mexicana, con la que mantengo una relación bastante tensa. Soy un lector muy argentinófilo, yo diría. Leo mucho autores argentinos y tengo una especie de idealización de la literatura argentina que reconozco eh, y que puede ser exagerada o inmerecida, pero que no me logro sacudir del todo. Para mí, digamos, los autores que me forman y sobre todo últimamente que determinan muchas cosas de las que me interesan, pues son autores argentinos, desde Saer hasta Di Benedetto, pasando por Manuel Puig o quien sea, ¿no? Obviamente Macedonio, Borges y Roberto Arlt. Y llegando, digamos, hasta autores más contemporáneos, también argentinos, ¿no? Alan Pauls y otros. Y bueno, en literatura mexicana, en cambio, digo que tengo esta relación tensa. Siempre he tenido como una percepción, y quizás tiene que ver con mi propia trayectoria y con el hecho de haber estado en una revista tan encorsetada y, y difícil como es Letras Libres, que tiene, digamos, tiene un papel dentro de la cultura mexicana con el que yo estoy incómodo personalmente, no me identifico para nada con el lugar que ocupa como la República de las Letras, la revista, y yo creo que eso determinó mucho también mi tensa relación con la literatura mexicana, ¿no? Es decir, yo prácticamente crecí, porque entré a trabajar a Letras Libres a los 19 años y crecí viendo a los escritores relacionados con ese círculo y con esa revista, y me horrorizaban un poco porque eran siempre pues señores un poco acartonados, bastante altaneros, digo, no quiero generalizar, pero sí había una tendencia, ¿no? Y me he querido desmarcar un poco de eso y en consecuencia yo creo también me he alejado bastante de las discusiones que tienen que ver con la literatura mexicana y he volteado a ver hacia otros lados, sobre todo hacia Chile, Argentina y hacia otros géneros como la poesía y las artes visuales, etcétera, ¿no? Pero sí, pero sí cambia mucho, digamos, ya en mi generación. Es decir, yo siento una afinidad muy profunda con muchas autoras y algunos autores de mi generación, que creo que en los que encuentro y en las que encuentro una preocupación parecida por la forma, y también como algunas búsquedas paralelas, ¿no? Soy, digamos, amigo y lector, ya había dicho, de Valeria Luiselli, y también soy su traductor, traduje Desierto Sonoro, que es su más reciente novela. Digamos, nuestras trayectorias fueron más o menos paralelas al principio, porque empezamos a escribir juntos, publicó ella poco antes que yo, y fue digamos, un proceso acompañado, como con muchos otros autores de mi generación, y yo creo que con ella tengo un diálogo que
le da forma a muchas de mis preocupaciones y que termina filtrándose también en mis textos. Lo mismo me sucede, por ejemplo, con Luis Felipe Fabre, que es un autor, un poeta mexicano, 10 años mayor que yo, a, a quien admiro profundamente y en quien detecto, digamos, una inteligencia y una forma de pensar, por ejemplo, la historia y los géneros literarios que no hay en nadie más en la literatura mexicana, ¿no? Luis Felipe Fabre empezó digamos, siendo un autor de poemas más o menos reconocibles como poemas, tiene Cabaret Provenza o poemas de terror y de misterio, eh, que son libros donde, digamos, hay un apego a la convención de lo que es la poesía y después se ha ido alejando de eso, ¿no? Tiene un libro que se llama Sodomía en la Nueva España, donde retrabaja los juicios de la Inquisición a sodomitas, a homosexuales novohispanos. Tiene digamos, es un libro de poesía porque tiene un trabajo de archivo detrás y un trabajo de investigación histórico. Y, y eso lo retrabaja a través de formas clásicas, además, utilizando, digamos, algunas formas en desuso de la poesía, pues casi como digamos, el retablo o eh, los villancicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ese tipo de mirada a la historia me interesa también mucho, ¿no? Como de tratar de buscar en el basurero de la historia la materia de la literatura. Y después de eso, Fabre ha seguido haciendo cada vez más experimentos más radicales desde mi punto de vista. Escribió un libro de ensayos que es también una obra de teatro sobre Salvador Novo. Y recientemente publicó su primera novela que se llama Declaración de las Canciones Oscuras, que es también una novela poética, es una novela que retoma, al igual que sucedía con La Sodomía en la Nueva España, donde retoma algunas formas clásicas de la poesía. En Declaración de las Canciones Oscuras lo que hace Fabre es como retomar pues la novela, la picaresca un poco y la novela episódica eh, como de raigambre quijotesca, donde no hay una especie, no hay un arco narrativo que lo abarque todo, sino que es una serie de episodios aislados que más o menos van tejiendo al personaje y las características del personaje, pero es una novela, digamos, más de carácter y menos de destino, haciendo esa distinción que hacía Benjamin sobre obras de carácter y obras de destino. Lo que hace Fabre es pues una novela de carácter, ¿no? Pero no hay un arco narrativo que lo abarque todo. En ese sentido es una novela muy antigua, retoma formas muy antiguas que no están para nada de moda entre los narradores de hoy en día, y eso la vuelve profundamente contemporánea por una especie de paradoja de que nadie más está haciendo eso, nadie más está retomando esas formas específicas del pasado. Eso me parece, digamos, muy revelador y muy interesante. Me interesa mucho también, desde luego, la obra de Verónica Gerber, que no sé si, me imagino que habrán leído y conocerán. Pues Verónica es artista plástica, artista visual, que además escribe. Entonces, ya su aproximación viene atravesada por otras discusiones. Ella hace instalación, dibujo y muchas otras cosas, incluso curaduría, y lo que escribe está atravesado por esas prácticas, ¿no? Mudanza es un libro de ensayos fascinante que tiene ella, que son varios ensayos breves sobre escritores que dejaron de ser escritores, que dejaron la literatura para convertirse en artistas conceptuales, artistas contemporáneos, artistas visuales en general. Y, y entonces Verónica analiza como ese cruce o esa transición de la literatura al arte, ¿no? Y después tiene una novela que se titula Conjunto Vacío, donde hay, digamos, trabaja mucho con el secreto, es uno de sus temas recurrentes es como lo oculto, el secreto, lo velado. Es una novela llena
como de algunos acertijos que están ocultos entre las letras, entre las páginas. Utiliza también diagramas de Venn y algunos dibujos. eh, y al mismo tiempo no es una novela que se sienta para nada recargada, digamos, cuando solemos leer, a mí me pasa que muchas veces las novelas que echan mano de estrategias visuales y que incorporan fotografía o que incorporan arte visual de algún modo, terminan siendo un poco retacadas o pesadas o desmesuradas, y en cambio Verónica logra hacer lo opuesto, ¿no? Es una novela mínima, es una novela muy sutil, eh, con un lenguaje muy directo, digamos, es una novela que se aleja del tipo de cosas que en principio suelo leer porque no hay digamos, una prosa que uno diga está queriendo, digamos, transformar el lenguaje hacia el neobarroco, que es lo que en general leo. Hay una especie de limpidez o transparencia de la prosa, pero en el fondo está llena de acertijos y está llena de secretos y está llena de agujeros y huecos y conjuntos vacíos, ¿no? Que es lo que define el título. Y creo que está hecho con una inteligencia y una sensibilidad muy particulares. Entonces, esos son, digamos, algunos de mis referentes contemporáneos. Yéndonos un poco más hacia atrás, pues a mí me gusta mucho, mucho el libro Vacío de Josefina Vicens, por ejemplo, eh, que es, y sobre todo en algún momento fue para mí una referencia fundamental, ¿no? Hay también en el libro Vacío de la Vicens un personaje que escribe, un personaje que quiere escribir, que trata de escribir una novela y no puede, que es un tópico que a mí me interesa mucho. Su personaje es una especie de Bartleby, un oficinista grisáceo que quiere escribir una novela, que tiene esta vida secreta que es la escritura de una novela, pero que podría ser la escritura de un diario, digamos, por el tono con el que él escribe. Y creo que yo del libro Vacío de Vicens retomo muchas cosas, tanto en mi primera novela como en la segunda, es decir, ese gesto, por un lado, como la grisura o este carácter medio anodino del personaje principal, eh, una especie de incapacidad de definirse y de actuar, una preferencia por lo inmóvil, ¿no? Que está desde luego en el Bartleby y que a mí me interesa y es otras de las constantes en lo que escribo, ¿no? Siempre hay personajes incapacitados para la acción. En Medio de Extrañas Víctimas había un personaje oficinista, un narrador oficinista, que se deja llevar un poco como por la vida, que funciona por inercia, y en el nervio principal, pues como habrán visto, hay un personaje que está postrado, que está en cama, que no logra funcionar en el mundo como resultado de una serie de acontecimientos ocultos en su pasado, ¿no? Pero bueno, me interesa mucho esa figura del escritor, el escritor inmóvil, el escritor en cama, el antihéroe de acción, ¿no? En ese sentido. Me gustan mucho las novelas y me interesan mucho las novelas en las que la acción sucede casi como por negación de la acción, es decir, como que en tanto que el personaje se resiste a actuar, eso es lo que detona una serie de tramas, de historias y de posibilidades narrativas, ¿no? O al revés, una serie de tramas y de historias resultan en una imposibilidad para moverse, ¿no? Entonces la inmovilidad como causa o como efecto de la trama, eh, como punto de llegada o como punto de partida de la historia de una novela, ese es, digamos, un aspecto que a mí me interesa mucho en muchos libros y que casi colecciono como lector, busco ese tipo de narrativas que tiene mucho que ver con la escritura de diarios personales también, y que bueno, en Josefina Vicens y en el libro Vacío son realmente trabajados con una sutileza y una fineza increíbles, ¿no? Es un libro, yo creo que se ha ido como reubicando en el centro de nuestro canon. Durante muchos años estuvo muy al margen, como en general la literatura escrita por mujeres, y que se ha ido desplazando hacia el centro, y que ahora yo creo que es indudable que para mi generación y para muchos autores
y autoras de mi generación. El libro vacío de Josefina Vicens es muy el centro del canon, más incluso que muchos otros libros que durante muchas décadas ocuparon ese centro, ¿no? Como Carlos Fuentes o incluso Arreola, ¿no? Y bueno, no sé muy bien por dónde más seguirme. Les voy a mandar el PDF de la antología de un nuevo modo. Y me gustaría pues que a partir de eso pudiéramos platicar, discutir un poco pues no sé si alguna de las cosas que dije les genera alguna inquietud o algún comentario. Me gustaría extender esta conversación por otros medios y que fuera esto solamente pues es un punto de partida, una primera piedra lanzada para ver por dónde más seguimos platicando. Eh, sí, digamos, puedo hablar más adelante sobre otros autores de literatura mexicana que me interesan y que los que me he centrado o que he estudiado. Eh, Podemos hablar de sentido del humor en la literatura, que es algo que me interesa mucho. eh, pero bueno, o si quieren sobre traducción, sobre el proceso también de traducir la novela de Valeria, por ejemplo, que fue un ejercicio muy raro, porque pues Valeria Luiselli escribe tanto en español como en inglés, pero había escrito casi toda su obra en español, y esta novela que escribió en inglés, Lost Children Archive, que tradujimos entre ella y yo como Desierto Sonoro, pues fue la primera, bueno, el segundo libro en realidad que escribió en inglés, originalmente en inglés, y el primero que involucró a alguien más en la traducción al español, ¿no? Eh, entonces, pues fue un proceso muy interesante, la verdad. No hay una lectura, yo creo, más al ras, más cercana, más exhaustiva que la del traductor. A mí siempre me da mucho nervio mandar mis novelas, sobre todo a mi traductora, al inglés, que es una mujer que lee muy de cerca y que lee con una atención impresionante y que siempre es la primera que detecta errores, inconsistencias, que hace sugerencias pertinentes, ¿no? Funciona como una especie de editora casi para mí, porque la traducción tiene esa facultad que te pone de frente con el texto en un nivel de intimidad y de acceso como a la cocina y al taller de la escritura que ninguna otra forma de lectura, creo yo, alcanza. Entonces ese puede ser otro tema de conversación si se les antoja. Bueno, seguimos. Gracias.